Checa con el Partido Fuerza Popular y la cúpula política. Es decir, hay testimonios que dan cuenta de que él era un cercano colaborador de Keiko Fujimori. Tan es así que él en su poder tenía documentos en los que hacía evaluaciones respecto de casos sensibles de Fuerza Popular, daba recomendaciones de qué hacer en los casos de Yoshiyama, de Bedoya, etc. Tenía en su poder documentos clasificados de la Comisión Lavajato respecto de temas sensibles en esa investigación que preside Rosa Bartra. Es decir, una persona que estaba al tanto de todas las preocupaciones internas de Fuerza Popular y más precisamente de Keiko Fujimori. Daniel Llovera tuvo acceso a la documentación incautada en el inmueble de Silva Checa y este es el resultado en el reportaje. Como se dice en política, Vicente Silva Checa es considerado un cuadro en el fujimorismo, es decir, alguien con un desarrollo intelectual mayor. En el esquema que sustenta el fiscal José Domingo Pérez Gómez, Silva Checa tiene un rol protagónico en la organización liderada por Keiko Fujimori. Es uno de los hombres del círculo cerrado o núcleo duro de la lideresa y como tal, de acuerdo al fiscal, participó en los actos de lavado de los fondos recibidos de la empresa Odebrecht para la campaña electoral del año 2011. Ha realizado actos de delito de lavado de activos en organización criminal al haber realizado actos de ocultamiento de dinero materializándose en asesorías brindadas al partido Fuerza 2011, al haber actuado como asesor, al haber tomado las decisiones con Keiko Fujimori. ¿Asesoramiento en qué? Dice ahí. No asesoramiento en particular como lo ha indicado el abogado respecto a legal, sino en todo el aspecto que ha convenido desde el momento que se recibe el dinero al momento en que convocan a las personas que tenían que hacer este acto de conversión respecto en aportes y finalmente la recepción y lo que implica el ocultamiento para que esto se pudiera materializar. Por el contrario, Silva Checa y su defensa legal han desmentido la premisa de la Fiscalía y no han aceptado la figura de asesoría en temas de lavado ni asesoría de ningún tipo. Se desmarcan de todo vínculo formal con Fuerza Popular y hasta con Keiko Fujimori. Si usted me pregunta qué tengo que decir que la imputación del fiscal es abstracta porque ningún elemento de convicción hace referencia a asesorías referidas a actos de ocultamiento o de cualquiera de los otros verbos rectores del artículo 2 de la ley de lavado de activos. Esa es mi respuesta. Yo no soy asesor de Keiko Fujimori. El testigo protegido habla de una reunión en el año 2011, en la que yo doy una opinión sobre la estructura del partido. Yo sinceramente no recuerdo bien esa reunión, pero en todo caso sería una reunión a través de la cual me atribuye el hecho de ser el factotum del partido, lo cual es algo que no tiene ninguna lógica. Pero durante el allanamiento realizado el 15 de octubre pasado, el fiscal encontró en la vivienda de Silva Checa, ubicada en San Isidro, varios papeles que indican una cercanía más que amical con el partido y su lideresa. Documentos que el fiscal Pérez ha presentado en la audiencia como evidencia de la influencia ejercida por este personaje. Entre ellos, un análisis del acuerdo de lenidad que rige en Brasil para el caso Lavallato. Otro análisis sobre el desbloqueo de bienes también en Brasil. Y este oficio remitido el 18 de febrero pasado por la presidenta de la Comisión Lavallato del Congreso, Rosa Bartra, al gerente general de la supervisora CECEL, para que le informe sobre las obras Carretera Interoceánica, tramo 3, línea 1 del Metro de Lima en sus tramos 1 y 2, tercera etapa del proyecto Chavimochic, mejoramiento de los servicios del Hospital Antonio Lorena del Cusco y el Centro de Convenciones de Lima. Junto con el oficio, la Fiscalía encontró informes sin firmas, sellos ni membretes sobre esas mismas obras. Son análisis de cada uno de los 5 proyectos señalados en el oficio, suscrito por Rosa Bartra, elaborados en julio de este año, cuando la discusión del informe final de la Comisión Lavallato del Congreso entraba ya a su fase final. Según la Fiscalía, los documentos son un indicio
de que Silva Checa conoce temas que son vistos por la comisión investigadora, posibilidad que ha sido negada por Bartra. El investigado ha dicho que los documentos le fueron entregados por la empresa supervisora CECEL. Me trajo esa documentación y me dijo, Vicente, revísala y dime cuán complicada es mi situación, cómo ves tú la situación. Sostener que en ese grupo de documentos hay una letra que tenga que ver con la investigación Lavajato es algo que palmariamente no es cierto. Son memorándums de la propia empresa en que la empresa me justifica y me dice, esto pasó así, esto pasó así. Démosle una mirada positiva a esto. Interesantes resultan algunas de las conclusiones de los informes. Por ejemplo, en el caso del Metro de Lima, obra a cargo de Odebrecht y de Graña y Montero, se descarta indicios de acuerdos indebidos entre los postores y señala que no hay evidencia de sobrecostos ilegales. En cuanto al tramo 3 de Irsa Sur, que ejecutaron Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet e ICSA, indica que no existe evidencias de sobrecostos de construcción. Y respecto del centro de convenciones construido por OAS, dice que no hubo ninguna posibilidad de sobrecostos. Otro documento encontrado en el domicilio de Vicente Silva es este análisis legal con el membrete del estudio Loza Ábalos Abogados, el estudio jurídico de la doctora Juliana Loza, hoy defensora de Keiko Fujimori, anteriormente de Jaime Yoshiyama y del sobrino de este, Jorge Yoshiyama, también implicados en este caso. El documento, de acuerdo a lo que ha señalado la abogada Loza a Cuarto Poder, fue elaborado como un borrador para proyectar escenarios legales y procesales. Pero por ser ya parte de la carpeta fiscal y un tema de interés público, lo vamos a reseñar. El informe titulado Efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, sugerencias de acciones inmediatas, analiza los casos números 55 y 80, es decir, el del aporte de Odebrecht y el de los fondos enviados desde Estados Unidos a través de la asociación LBF Liberty, respectivamente, y estudia los cargos imputados a cada investigado, el escenario que van a enfrentar durante el pedido de detención preventiva, evalúa el escenario y delinea la estrategia legal. Y también tiene recomendaciones de este tipo. Por ejemplo, que KFH, Keiko Fujimori Iguchi, se entiende, haga alegato concentrado en desvirtuar participación en manejo administrativo de Fuerza Popular, así como no intervención en actos de financiamiento y o recaudación de aportes, solo rol político. En el caso de JY y de AB, se entiende, los investigados Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quienes no son sus patrocinados. El documento recomienda desvirtuar recepción de dinero de Odebrecht. En esta carpeta no están las declaraciones de Odebrecht, Barata, Mameri y Bigliaccio. Es probable que pretenda trasladarse, caso en el cual se deben oponer. Precisar ajenidad al manejo administrativo y finanzas. Sobre los supuestos aportantes que en el transcurso de la investigación fiscal han negado haber donado dinero y negado sus firmas, el informe plantea: FP, se entiende Fuerza Popular, debe refutar negación de firmas, ofrecer pericia grafotécnica y o pedir ampliación de declaraciones. Y analizar declaraciones de investigados a fin de identificar posibles vacíos y o contradicciones para, de ser el caso, solicitar ampliación de declaraciones. También propone el documento una serie de actos de investigación a fin de dilatar una formalización. Por ejemplo, pedir declaraciones del personal administrativo de Odebrecht, evaluar una ampliación de declaración de Jorge Barata, solicitar una pericia contable, una pericia grafotécnica, analizar la posible declaración de Yoshiyama y de Bedoya, entre otras sugerencias. Asimismo, el documento recomienda que Mark Vito, esposo de Fujimori, debe sustentar solvencia económica para financiamiento de adquisición de terrenos.
Estando por concluir las declaraciones de las personas con las que ha tenido y o tiene vínculo contractual o laboral, solo falta el representante de C y L, se debería presentar un escrito haciendo mención a estas y a los documentos que se presentaron. Plantea el documento asimismo que Juan Carlos Luna Frisancho, el hombre clave en el envío de fondos desde Estados Unidos a través de LBF Liberty, sustente la legalidad de su constitución y aporte. Propone que Jorge, se entiende, Jorge Yoshiyama, deba sustentar documentadamente su participación en empresas y que un punto importante es que en algunos reportajes periodísticos se presentó una foto de Jorge vinculándolo con la captación de aportantes, caso familia Matomonje, y sugiere, ante una eventual medida de allanamiento, registro personal y de cerraje, lo siguiente: resguardar el patrimonio de familiares y entorno cercano, sobre todo de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, pues la Fiscalía podría considerar que a través de ellos se ha ocultado dinero ilícito. Consignar los hogares de familiares y personas cercanas como patrimonio familiar y no tener todo el dinero en cuentas bancarias. La abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, a quien conozco hace 18 años, me consulta a través de un documento con un file membretado de ella, lo que los abogados penalistas llaman la teoría general del caso. Y me dice, esta es la teoría general del caso para mí de Keiko Fujimori. ¿Cuál es tu opinión? Ese es el documento que han encontrado. Vicente Silva Checa no aparece como una persona acreditada en funciones de asesoría a Fuerza Popular o a Keiko Fujimori. Tampoco es dirigente ni militante. Ha sido un testigo protegido en el transcurso de esta investigación, el que ha sindicado como parte de la cúpula del partido fujimorista a Silva Checa. El testigo protegido señala de que Silva Checa forma parte de la cúpula. En la campaña del 2011 o en la campaña del 2016 o en cualquier circunstancia, yo no tengo ninguna relación con el Partido Fuerza Popular. No soy militante, no soy dirigente, no tengo ninguna relación. El viernes, sin embargo, un elemento nuevo le dio fuerza a la hipótesis de la Fiscalía de que Vicente Silva Checa, aquel personaje que recibió dinero en la salita de Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional, es en verdad un hombre cercano a Keiko Fujimori. Lo aportó la vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz, quien reveló que luego de la caída del gabinete que presidió Fernando Zavala en septiembre del 2017, ella buscó por encargo del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski un acercamiento con la lideresa fujimorista y para lograrlo, dijo, tomó contacto con Silva Checa. Estábamos atravesando una crisis difícil después de la caída del gabinete de Fernando Zavala, ¿no? Entonces, ante esa situación teníamos que ver de buscar enlaces con ellos para que no entorpecieran cualquier gestión. Y en ese interín, bueno, me dicen, hay esta persona que es cercana al círculo más directo de la señora Fujimori, conversa con ella. ¿A quién se refería? Con el señor Silva Checa, ¿no? O sea, entonces yo dije, bueno, busquemos la conversación. La reunión se llevó a cabo en la casa del economista Juan José Garrido, amigo de Arauz, pero no fue solo una. Fueron 3 reuniones las que ella sostuvo con Silva Checa en su intento de lograr entablar un diálogo directo con Keiko Fujimori. ¿Asumió algún compromiso de llevar algún mensaje en particular suyo el señor Silva Checa? Asumió, digamos, llevar el mensaje. No me prometió que iba a hacer algo concreto, ¿no? Pero asumió el mensaje, de mandar el mensaje, ¿no? ¿Y él le dijo a usted que él estaba allí sentado frente a usted como representante de Fuerza Popular o de Keiko Fujimori? No de representante de Fuerza Popular. Que él podía hablar con la señora, ¿no? Sí. La impresión es que sí era una persona allegada, que tenían conocimiento grande de lo que era la situación política y las miradas del fujimorismo, ¿no? Muchas gracias. La audiencia de prisión preventiva podría culminar esta semana. El debate entre el fiscal Pérez y los abogados de los investigados ha sido hasta hoy agotador, pues los indicios reunidos lo han ameritado. Hay cosas, sin embargo, que ya están claras y otras que se irán decantando. Bueno, y en la presentación del reportaje de Daniel Llobera que acabamos de ver, yo hice alusión a que la documentación, parte de la documentación encontrada en la casa
de Vicente Silva Checa era documentación clasificada de la Comisión Lavajato. Me aclara la presidenta de dicha comisión, Rosa María Bartra, que eso es inexacto, no hay documentación clasificada. Lo que ella aduce es que ninguna de la documentación encontrada en la casa de Vicente Silva Checa proviene de la Comisión Lavajato. Hacemos la aclaración, esta es la versión que nos da la presidenta de la comisión y bueno, la invitamos a que venga aquí en vivo cuando guste para explicarnos más acerca del trabajo que ha hecho en esta comisión. Queda la invitación abierta, congresista, para que usted pueda hacer toda la aclaración del caso. Hoy estamos ya apretados de tiempo y no podemos tomar su descargo por teléfono, pero hacemos la aclaración que nos ha pedido, por supuesto, y encantados. Y ya que hablamos de la Comisión Lavajato, este miércoles se debate en el Congreso el informe que ha emitido esta comisión. Y en el siguiente reportaje de Carlos Hidalgo, verá usted el extraño camino que se siguió hasta excluir al expresidente García de sus conclusiones. Este miércoles 31 de octubre, el Pleno del Congreso de la República iniciará el debate del informe final de la Comisión Lavallato, el grupo de trabajo presidido por la fujimorista Rosa Bartra y que ha investigado los presuntos sobornos y coimas que recibieron funcionarios públicos por parte de empresas brasileñas como Odebrecht, entre otras. Un informe de más de 1000 páginas y que aborda 11 proyectos de infraestructura pública en nuestro país. Nosotros hemos investigado una corrupción que ha corroído nuestro Estado y que ha despilfarrado más de 15.000 millones de dólares en los últimos años. Esta comisión han pretendido desactivarla en muchos momentos, han pretendido desprestigiarla en muchos momentos. Hay gente interesada en que el Perú no conozca la verdad. Esto es lo que ha dicho Rosa Bartra en torno a las conclusiones de una investigación que esta semana tuvo su primer cuestionamiento, cuando el fiscal José Domingo Pérez reveló que documentación relacionada a este grupo de trabajo fue encontrada en la casa del asesor fujimorista Vicente Silva Checa. Entre los documentos figuraba uno que llamó poderosamente la atención. Respecto a la línea 1, tren eléctrico, tramos 1 y 2 del Metro de Lima y Callao. Punto 9, final. Finalmente se concluye que si bien es cierto que la empresa contratista Consorcio Tren Eléctrico, conformada por las empresas Odebrecht y Graña Montero, han confesado incurrir en el pago de coimas para la adjudicación de la obra, y ello en sí constituye un delito, no existen evidencias que durante la ejecución de la misma de la obra se hayan realizado sobrecostos ilegales provenientes de obras o de mayores metrados por cantidad de obras ejecutadas que no hayan sido imprescindibles para la correcta ejecución de las obras y que realmente todas ellas no se hayan incluido en las obras mismas. Fecha 13 de julio del 2018. ¿Por qué el señor Silva Checa nos quiere exculpar a quienes participaron en las distintas etapas del Metro de Lima o del tren eléctrico? Salvo que... El fiscal Pérez hace referencia a la investigación de la Comisión Lavallato sobre los presuntos sobornos que se pagaron por la construcción de los 2 tramos de la línea 1 del Metro de Lima, el primer caso de corrupción que investigó el Ministerio Público en el 2017. No, déjeme trabajar, por favor, señor. Según Jorge Barata, Odebrecht pagó más de 8 millones de dólares a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, con el objetivo de obtener la adjudicación del proyecto. El entonces viceministro de Comunicaciones, Jorge Q. Hidalgo, y el miembro del comité de selección, Edwin Luyo Barrientos, habrían recibido este dinero, que fue depositado en cuentas de empresas offshore constituidas por ellos en la banca privada de Andorra. ¿Por qué tenía un documento en el cual no se establecía responsabilidad de personas vinculadas a un gobierno que se encargó precisamente de elaborar esa obra? ¿Por qué el señor Silva Checa tenía estos documentos entre sus pertenencias? Si bien por este caso ya existe una investigación en curso en el Ministerio Público contra el ex jefe de Estado por el delito de tráfico de influencias, el fiscal Pérez hizo hincapié en un detalle no menor, el hecho de que el expresidente Alan García no aparezca en las conclusiones que la comisión elaboró sobre este caso. Y como ya lo he indicado en el caso del Metro de Lima, se indica de que no hay sobrecostos ilegales. 2 de julio del 2018.
2018. Ahora entenderemos por qué tal vez un expresidente no ha sido incorporado en alguna investigación. Ahí sí, todo fue regular. Ahí sí el sobrecosto está justificado. El señor sabe, conoce el contenido del informe, porque el informe hasta ahora tiene condición de reservado. Él ya lo leyó. En todo caso, él es el titular de la acción penal, es él quien persigue el delito. Y si él conoce que hay alguien que haya cometido algún delito, sea presidente o no, él tiene la responsabilidad de investigar y sancionar. Nosotros sí vamos a iniciar acciones legales en contra del fiscal José Domingo Pérez, porque él se ha atrevido a juzgar el trabajo de una comisión investigadora del Congreso. Cuarto Poder tuvo acceso a 2 informes que elaboró esta comisión sobre el caso de la línea 1 del Metro de Lima. Un informe previo y un informe final. Por razones de reserva, no podemos hacer públicos los documentos, tan solo una transcripción literal de su contenido. Estos esconden una historia que hasta ahora se desconocía. A comienzos de septiembre, la Comisión Lavallato puso en discusión un informe inicial sobre las irregularidades encontradas y los presuntos sobornos que se pagaron a funcionarios del gobierno de García por esta obra. El informe al que tuvimos acceso era bastante duro con el expresidente. El informe señalaba en sus considerandos que el expresidente Alan García habría incurrido en infracción constitucional. Según el texto, habría infringido los artículos 118 de la Constitución referida al cumplimiento de los tratados, leyes y disposiciones legales por parte de un presidente de la República. A su vez, los artículos 6 y 7 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, que demandan el funcionario probidad y neutralidad. Para la comisión, esto se debió al interés del exmandatario por hacer la obra en 18 meses antes que culminara su segundo mandato. Esto provocó que el costo se elevara, que se le exonerara del SNIP y que se emitieran decretos de urgencia como el 032-2009 que permitió un sistema de contratación que benefició a los brasileños. Todo esto en medio de constantes reuniones, 15 en total, que García mantuvo con funcionarios de la constructora brasileña, como Jorge Barata y el propio Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, a cuyo padre tuve ocasión de conocer allá en 1990. Sin embargo, no fue lo único. El informe sostenía que sumada a la investigación fiscal en su contra, se pudo haber iniciado otras investigaciones penales contra García, aunque dejando en claro que estas ya habían prescrito al momento de redactar este informe. Es así que la comisión, cuidando mucho el lenguaje, sostiene que García pudo ser investigado también por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Esto debido a que sus acciones estuvieron destinadas a favorecer a Odebrecht. Sin embargo, esto no apareció en las conclusiones de este primer informe, donde se imputaba al resto de involucrados, entre los que figuraban Enrique Cornejo, Cuba Hidalgo y Luyo, la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir. Todo esto lo hizo notar el congresista Víctor Andrés García Belaúnde en la sesión donde se revisó este primer informe. Vitocho recalcó que la prescripción no aplicaba para García, ya que según el Código Penal, este plazo se duplica en el caso de funcionarios públicos que atentan contra el patrimonio del Estado. Esto se sometió a votación y García Belaúnde perdió. Lo que sabemos, off the record, es de que acá hubo una votación en sesión reservada, que usted se dio cuenta de este hecho y que solicitó de que se incluyera a Alan García en las conclusiones. ¿Esto fue así? Sí. Así fue. ¿Es cierto que hubo una votación que usted y Gilbert Violeta perdieron? Sí, es cierto. ¿Nos puede contar pormenores de esto? Bueno, cuando se discutió el tema del tren eléctrico y también el tema de Olmos, fue una cosa parecida, se libraba responsabilidad del señor García de casi todo. Nosotros dijimos que no, que había indicios para incluirlo dentro de las conclusiones y claro, eso se sometió a votación. En la votación fue 3-2. El señor Violeta y yo votamos a favor de la inclusión. El señor Mulder, Beteta y Barta votaron en contra de la inclusión. Y la señora Espinosa, que representaba a APP, no asistió. Y el señor Morales, que representaba a Frente Amplio, se abstuvo. Ese fue el resultado. Pudo haberse ganado, pero se perdió. Ahora, de esta manera, con los votos de las fujimoristas Rosa Bartra y Karina Beteta y del aprista Mauricio Mulder, el expresidente García fue excluido de responsabilidad penal alguna,
prescrito o no, en el informe sobre la línea 1 del Metro de Lima. El parlamentario del Frente Amplio, Humberto Morales, se abstuvo. Semanas después, la comisión aprobó el texto final donde solo se le atribuía las infracciones constitucionales ya señaladas. Lo que se había detectado es que había clarísimamente coima en el tema del Metro de Lima. La coima era tan visible que estaba en Andorra, depositada a nombre de 3 funcionarios del gobierno aprista, viceministros, 2 de ellos, uno un empleado o un asesor importante. Y la plata no se había gastado, es cerca de 8 millones de dólares aproximadamente. Entonces, evidentemente, esa plata no era de ellos. Por eso es que, habiendo estos indicios, no tan directos, pero indicios claros, y un dinero de 8 millones de dólares guardados en Andorra y que nadie los recoge, a nombre de ellos, evidentemente tenemos que pensar que no era de ellos, que era de alguien más arriba. Y el que está más arriba de estos 3 funcionarios es el ministro mismo y más arriba del ministro del presidente de la República. Así de simple. Buscamos comunicarnos con todos los integrantes de esta comisión. La presidenta del grupo de trabajo, la fujimorista Rosa Bartra, se excusó de declarar invocando a la reserva de la investigación, aunque dejó en claro que el contenido de este informe y del resto de capítulos del trabajo completo podía ser modificado en el Pleno del Congreso. Tanto el oficialista Gilbert Violeta como el aprista Mauricio Mulder no quisieron declarar. Pero en Off the Record, varias fuentes corroboraron lo afirmado por el parlamentario García Belaunde, quien entregó una carta a Bartra solicitándole que el expresidente García fuera incluido no solo en el caso del Metro de Lima, sino también en el informe sobre el proyecto de irrigación del Alto Piura. ¿Ahora hubo un ánimo de querer blindar al expresidente García? Bueno, la votación está ahí. Claro que sí, claro que sí. Es así como el expresidente no figura con responsabilidad penal alguna en los informes de la Comisión Lavallato. Hay que aguardar cuáles son las conclusiones a las que se llegará en los predios del Ministerio Público. ¡Doctor García! ¡Doctor García! El Lavallato nos lleva hasta Brasil y en Brasil hoy día eligieron nuevo presidente.